El relativismo de género del que hemos hablado anteriormente, es decir, si es relativo ser hombre o ser mujer, podría incluso derivar en la innecesariedad de celebrar el día dedicado a un determinado género. Y es justo de lo que vamos a hablar ahora, de si tiene sentido seguir celebrando un día dedicado a los derechos de las mujeres, porque además hay quien piensa que, al menos en nuestra civilización occidental, se han conquistado todos los derechos. Ahora nos preguntamos por qué es necesario seguir celebrando un 8 de marzo. Les presento a continuación a dos extraordinarias mujeres que se puede decir que han roto techos de cristal. Asunción Valdés es directora de comunicación de la Casa del Rey y creo que fuiste la primera mujer en la oficina del Parlamento Europeo aquí en España. Sí, sí, Jesús. Buenas noches, Asunción. Buenas noches. Un placer tenerte aquí. Encantada de estar aquí. Muchas gracias. Y Margarita Álvarez, eres la directora del Human Age Institute y, bueno, hay que destacarlo, una de las 50 mujeres más poderosas, más influyentes de España, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la lista Forbes, ¿no, Margarita? Sí, encantada de estar aquí. Muy bien, buenas noches, Margarita. Yo quería preguntaros, hemos avanzado mucho en igualdad, luego hablaremos en el debate sobre mujeres, hombres, y ahora esta semana que viene vamos a celebrar el día 8 de marzo, el Día de la Mujer. ¿Es necesario seguir celebrando el Día de la Mujer o por qué es necesario seguir celebrando el día 8M? Margarita, Asunción. Bueno, yo creo que ojalá. Yo tengo 3 hijos, 2 hijas, 2 niñas y un niño, y me encantaría poder decir que el 8 de marzo ellos no lo celebrarán. Yo creo que todavía nos queda. Es verdad que hemos avanzado mucho. Yo he vivido situaciones hace 10, 15 años que no he vuelto a ver, por suerte, pero yo creo que es verdad que todavía en muchos ámbitos de la vida nos queda por sensibilizar. Yo creo que hay que sensibilizar y seguir trabajando en una línea que ha tenido sus frutos, pero creo que todavía sigue haciendo falta sensibilizar y trabajar. Sin duda. Asunción. Estoy de acuerdo con Margarita, porque además el mundo es enorme. Si hablamos de nuestros ámbitos, efectivamente hemos logrado muchos avances y me ha gustado esto que has dicho, Jesús, de que hemos roto el techo de cristal. He de decir que cuando yo empecé a trabajar no sabía lo que era el techo de cristal, pero bueno, ahí está, y si hay que romperlo, habrá que romperlo. Pero el mundo es enorme, decía, y entonces hay situaciones tan dramáticas, de tal opresión de la mujer, no ya falta de igualdad, sino de auténtica represión, de auténtica persecución, porque quieren estudiar, por ejemplo. Lo hemos visto en los casos de Afganistán, de Irán recientemente. Entonces yo creo que sí. Que sigue siendo necesario. Sí, sigue siendo necesario. Vosotras dos, Margarita, Asunción, sois un ejemplo de liderazgo y de mujeres que han superado brechas. Sin embargo, solamente un 36% de los puestos de responsabilidad que hay en España están ocupados por vosotras, las mujeres. Vamos a repasar algunas cifras. Nazaret. Y la cifra, Jesús, ha subido un 15% en los últimos 10 años. En el 2013, un 21% de las mujeres ocupaban puestos de responsabilidad y ahora, como dices, es del 36%. Las mujeres, sobre todo, lideran campos de dirección financiera, de recursos humanos o de marketing, pero independientemente de esta evidente progresión, queda mucho terreno que recorrer para que la cifra sea igual a la de los hombres. Bueno, efectivamente las cifras son las que son, pero no hace falta ni siquiera irse al dato de la cifra, ¿no? En los puestos directivos, partidos políticos, instituciones, sindicatos, organizaciones, compañías, es verdad que todavía se ve una mayoría de hombres frente a mujeres. ¿Cómo habéis vivido vosotras vuestra experiencia, Margarita? Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, una de las cosas que he vivido es que nunca he tenido una mujer jefa. Nunca lo he vivido, o he estado en comités de dirección en los que yo era la única mujer. Y lo que hablábamos antes, yo creo que hemos avanzado, pero el porcentaje sigue siendo muy pequeño, sigue siendo, no existe correlación con el número de mujeres que trabajan en una organización con el número de mujeres que hay al frente de esas organizaciones. Y es verdad lo que decía además Asunción, que esto hablamos de un lugar donde somos razonablemente privilegiadas y donde nuestra situación es
es bastante más favorable, pero luego cuando sales de nuestros entornos ves que la situación es todavía más complicada. Yo recuerdo una reunión en Naciones Unidas con el director, que además era un hombre de UN Women, que se dedica un poco a la diversidad y al papel de la mujer en la sociedad, y me decía eso, en nuestras sociedades somos privilegiados, pero no nos olvidemos de que hay sociedades donde la mujer ni estudia, ni trabaja, ni tiene ningún tipo de derecho. Desde luego. Asunción, tú antes cuando te hacía la presentación te decía que fuiste directora de comunicación en la Casa del Rey en un tiempo en el que era muy diferente. ¿Cómo ves esas diferencias? Y yo te preguntaría si es también una cuestión de tiempo, ¿no? De que poco a poco vais entrando y al final llegará a esa igualdad efectiva, ¿o no? Bueno, siempre es cierto, yo soy positiva y creo que siempre hay progreso, aunque veamos muchos problemas alrededor nuestro y hemos pasado y estamos viviendo años de crisis graves. Yo estoy convencida que siempre avanzamos, siempre hay progreso. Por lo tanto, en este ámbito concreto de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombre y mujer, pues también estamos avanzando. Pero me preguntabas por mi caso concreto. Eso es. Bueno, pues yo creo que es muy importante. Yo quisiera en primer lugar hacer un homenaje a las mujeres que desarrollan su carrera profesional y han sido capaces de crear una familia. Por lo tanto, todo mi reconocimiento, porque yo he de decir que he tenido una trayectoria fácil, quizá porque no tenía compromisos familiares. Entonces eso, pues repito, a mí me dio una libertad total para disponer de mi tiempo y dedicarlo al trabajo. Así que, repito, admiro muchísimo a las mujeres que logran compatibilizar las dos cosas. Bien, es cierto que la legislación también ahora favorece esa conciliación, o es la tendencia, porque hay permisos paternales, laborales para el hombre, etcétera, etcétera. Bien, volviendo a mi caso concreto, yo entré en la casa de Su Majestad el Rey y fui la primera mujer alto cargo en la jefatura del Estado. Era el año 1993. Hacía poco tiempo que se había aprobado la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas. Yo creo que el rey Juan Carlos fue muy consecuente y fue muy avanzado, y confió en una mujer y periodista, porque hasta entonces todos los cargos que estaban en el organigrama de la Casa de Su Majestad el Rey eran militares o diplomáticos, militares, policías, guardia civil o diplomáticos. Entonces, pues confiar en una mujer y además periodista me pareció muy avanzado pues por parte del rey Juan Asunción, Carlos. Hablando de ejército, de militares, de Guardia Civil, nos escucha Silvia Gil, jefa de la comandancia de la Guardia Civil de Teruel, que es, como decíamos, la primera en muchas cosas dentro del cuerpo. Primera mujer rescatadora en montaña de la Guardia Civil, primera también en haber sido jefa de un subsector de tráfico de la Guardia Civil, la primera en alcanzar el cargo de jefa de la Guardia Civil en una comandancia, en concreto en Teruel, y que la verdad que tengo el honor de haber vivido de pequeño en esa misma comandancia, como Silvia sabe, y una de las pocas mujeres de la escala de oficiales con el curso de Estado Mayor. Silvia, un placer volver a verte. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Nada, Silvia. Silvia, ¿cómo has vivido tu carrera profesional, sobre todo cuando has ido asumiendo puestos de responsabilidad dentro de este debate que estamos teniendo esta noche? Pues yo la verdad es que lo he vivido todo con naturalidad. Sé que alrededor parece como que es algo pues un poco insólito, pero yo personalmente lo he vivido con naturalidad. Silvia, tú has sido una de las impulsoras, si no recuerdo mal, del primer plan de igualdad, ¿verdad?, en la Guardia Civil. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto nos queda por avanzar? Bueno, hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Porque venimos de hasta el año 88, que estaba prohibida la presencia de las mujeres dentro de la Guardia Civil, hasta ahora que estamos presentes en casi todas las especialidades, así que muchísimo. ¿Nos queda? Claro que nos queda, pero bueno, siempre hay que ser ambiciosas y querer de verdad conseguir la igualdad plena, real y efectiva. Silvia, aunque
estamos avanzando, tú lo estás diciendo, mucho en ámbito de igualdad. Al mismo tiempo, cada vez parece, y te digo parece porque vosotros allí en la Guardia Civil tenéis muchos más datos, el tema de la violencia de género está siendo un problema importante. ¿Cómo se compadece todo esto? ¿Y qué datos tenéis en la Guardia Civil sobre esta cuestión? Bueno, y eso son reflexiones personales, creo que precisamente el avance de la igualdad, el avance de derechos para las mujeres, pues habitualmente viene acompañado de una contrarreacción. Eso por una parte. Y luego por otra, creo que ahora tenemos muchas más información. Creo que cada vez las víctimas se fían más de las fuerzas y cuerpos de seguridad, entonces denuncian más. Así que, bueno, son un montón de parámetros, un montón de ítems que entran a jugar, por los que es difícil evaluar realmente si vamos a peor, pero sí que creo que, claro, ante todo avance hay una contrarreacción siempre. Muy bien, pues Silvia, muchísimas gracias y a ver si nos vemos en la próxima. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Margarita, el tema de la edad, en todos, en hombres y mujeres, pero parece que en la edad en las mujeres está más penalizada, ¿no? ¿Esto cómo lo estáis viviendo, aunque sois muy jóvenes, las dos? No, yo combino todos los aspectos, pero es verdad que hemos visto y estamos viendo cómo pues por ejemplo en el ámbito empresarial, a partir de los 45-50 años cada vez hay mayor dificultad para mantenerse en el ámbito laboral, y para las mujeres es aún peor, cosa que es tremenda, porque como sociedad no nos podemos permitir dejarnos a una población tan grande fuera de un mercado laboral a partir de los 50 años. Y las mujeres lo notamos más, las cifras están ahí, las cifras son terriblemente duras para las mujeres mayores de 50 años. Y hay una parte, fíjate, yo creo que dentro de esta problemática tanto de diversidad de género como por edad, hay un problema que es que el problema es complejo y además hay una parte inconsciente tremendamente importante, y eso es lo que es más difícil de atajar. Entonces, nuestro cerebro le gusta trabajar o le gusta rodearse de gente que es parecida a nosotros. Entonces, cuando tú tienes una cúpula de cualquier ámbito en el que todos somos parecidos, nos tendemos a rodear de alguien parecido. Y entonces esto dificulta mucho el acceso por género, por edad, etcétera. Y es algo que tenemos que romper porque como sociedad no nos lo podemos. Totalmente de acuerdo. ¿Asunción? Pues sí, la verdad es que es el 50% de la población lo que se pierde, porque normalmente somos un 50% mujeres, un 50% hombres, un poquito más del 50% somos las mujeres a nivel global en cuanto a población. Por lo tanto, no se puede desperdiciar ese talento. Hay países como Noruega, donde hace mucho tiempo ya pusieron en marcha medidas positivas para que la mujer estuviera en puestos de responsabilidad a todos los niveles, tanto en empresas como en el gobierno. Y realmente está comprobado que funciona muy bien. Por lo tanto, estoy convencida que hay que aprovechar ese talento. En el 50% somos la mitad de la población. Y bueno, pues la pregunta era sobre la edad, pero creo que globalmente está tratado. Está tratado. Hablabas de medidas de discriminación positiva, precisamente para fomentar, ¿no?, sí, ese acceso de las mujeres a los puestos directivos. Una de ellas es el tema de las cuotas, por ejemplo. ¿Qué opináis sobre esto, sobre las cuotas? Pues mira, la ventaja de las cuotas es que te elimina ese factor inconsciente del que hablábamos antes. El Economist tiene un índice que es el índice de integración de la mujer en el terreno laboral en la OCDE. Y una de las cosas que ves es que, lo decías tú ahora, Asunción, es que los países nórdicos como Noruega, como Suecia, como Islandia o como Finlandia son los que mejor llevan esa integración de la mujer en el terreno laboral. Y los peores son países como Japón y como Corea del Norte. Pero es un tema más cultural que de medidas concretas. Las tienen y las tienen perfectamente establecidas, pero es un tema tremendamente cultural y no ligado al desarrollo. Claro. Suiza es el cuarto país por la cola, siendo un país desarrollado, pero culturalmente no está bien visto que la mujer que tiene familia trabaje. Entonces, además de medidas dentro de las organizaciones, tenemos que tener medidas en la sociedad para que culturalmente avancemos en ese terreno. Bueno, yo creo que
lo más importante es trabajar, estudiar, prepararse, seas hombre o seas mujer. Pero es verdad que lo de las cuotas es como una llamada de atención a decir, ¿por qué no pensamos que también se puede pensar, vale, la redundancia, que también podemos buscar en el ámbito femenino personas que pueden ocupar este puesto? Es verdad que hay que romper inercias y eso es lo que decía Margarita y lo que estamos diciendo aquí, que realmente hay una cultura milenaria y está metida en el ADN de la educación del varón, y para romper esas inercias pues hay que tener esas medidas de discriminación positiva. Pero ojo, que sea la persona realmente preparada y formada, no porque sea mujer, sino porque esté preparada y formada. Absolutamente. Hablabais antes de la necesidad del 8M, ¿no? Muchas veces se reclama desde algunos colectivos una mayor contundencia ante situaciones que viven las mujeres en otros países del mundo, como puede suceder en Irán. Aquí la muerte de Mahsa Amini, que fue arrestada y golpeada por no llevar un velo, provocó un estallido social sin precedentes. Esta semana hemos conocido que se ha envenenado a 650 niñas para impedirles ejercer su libertad. Naza nos lo cuenta. Sí, se sospecha que han sido envenenadas para forzar el cierre de sus escuelas. Es algo que está investigando la Fiscalía del país y que ha provocado nuevamente indignación en las calles. Algunas voces especulan con que han sido intoxicadas por su participación en las protestas de Mahsa Amini y otras dicen que pueden ser obra de grupos que quieren copiar el modelo talibán de Afganistán y al grupo miliciano islámico Boko Haram. Independientemente de la motivación, Jesús, atacan a las niñas por el mero hecho de ir a clase. Margarita, Asunción, el tema de la cultura de la música, la verdad que algunas veces me llega, lo hemos hablado en ocasiones. Por un lado estamos en un momento donde se hacen todo tipo, como tú dices, de políticas a favor de la igualdad, en favor de una máxima igualdad de oportunidades, pero luego, sin embargo, tenemos canciones, música, en la cultura, y lo estamos viendo ahora también en otros países, donde pues son tratos casi vejatorios, ¿no? Los que las letras que se definen. Sí. ¿Cómo veis esta falta de compatibilidad? Yo, fíjate, claro, yo os comentaba antes, tengo 3 hijos y veo cómo la música, el lenguaje es muy importante. Claro. Y a través del lenguaje, a través de la música se normalizan muchos comportamientos, muchas situaciones, muchas realidades. Y me preocupa en ese sentido porque al final, bueno, pues parece como que forma parte de nuestra forma de entender el día a día. Es muy difícil de controlar, muy complicado, pero hay que seguir sensibilizando, porque es verdad que yo lo que más me preocupa es que no tengan filtro con determinados mensajes. Si los tienen, no importa, porque todos hemos escuchado... El tema de la música culturalmente siempre nos ha ocurrido, lo que mis abuelos siempre, escuchaban... Claro, decían, pero ¿cómo podéis escuchar a los Beatles? Claro. ¿Cómo podéis escuchar a los Rolling? ¿O cómo podéis tal? Entonces yo creo que eso siempre ha estado ahí. Pero es muy importante que les demos los filtros adecuados para que cuando escuchan determinados mensajes entiendan que es, bueno, pues parte de una canción o parte de algo secundario. Pero no estoy segura de que estemos dando esos filtros. No sé, Asunción. Bueno, pues yo tengo experiencia de nietas, porque me casé con Emiliano, que era viudo, aportó 2 hijas al matrimonio. Entonces, bueno, pues esa vida de hijas o de familia, de nietas sobre todo, porque las hijas ya estaban formadas, y por eso es cuando me he dado cuenta lo importante, como decía antes, de la mujer que ha sabido compaginar la creación de una familia con su carrera profesional. Volviendo a la pregunta concreta de la música, a mis 2 nietas les encanta la música moderna en todos los sentidos, y bailar, están todo el día con su móvil bailando, etcétera, etcétera. Y me dicen, abuela, cuidado porque esta letra no te va a gustar. Y es verdad, es una cosa... Te hacen, como decía Margarita, te hacen a ti el filtro. Exacto, lo proporcionan. Y entonces, pero bueno, es verdad que entraríamos en un debate distinto, la libertad de expresión, la libertad creativa. Ya sabemos que las canciones de rap o de el perreo, en fin, o algunas mexicanas, pues que efectivamente no tratan bien a la mujer.
Es cultural, es tradición. Claro, esa es la Tiene que haber libertad de expresión en la creación cultural, en la música. Es muy difícil, ese sería otro debate. Pero está bien que con esos filtros o con esos avisos ya las niñas de 12, 13, 14 años pues se den cuenta de, ojo, que a lo mejor esta letra no te gusta. Sí, yo creo que eso es muy importante, porque luego hay comportamientos que te sorprenden, que entre la gente joven, los chicos se comporten de una manera y las chicas acepten ese comportamiento de controlarle el móvil, de controlarle una serie de salidas. Es muy importante. Muy pues importante. para cerrar, a mí sí que me gustaría que desde vuestra atalaya, desde esas posiciones privilegiadas, podemos decir que habéis tenido, ¿qué mensaje trasladaríamos para seguir avanzando en una sociedad de igualdad de oportunidades hombres-mujeres? Margarita. Pues yo creo que, claro, yo para mí mi sueño es que habláramos de personas. Para mí mi sueño es que mis 3 hijos vivieran lo mismo, cosa que no han vivido. Yo llevo moto grande de siempre y siempre he vivido que mis amigos y mis amigas dijeran, qué bien que tienes un niño, que le puedes llevar en la moto. Y siempre he pensado, y a las niñas no las puedo llevar. Pero son cosas que están muy arraigadas. A mí me gustaría que habláramos de personas, que no tuviéramos que definir cómo es una mujer y cómo es un hombre, sino, oye, cuál es tu talento, qué te puedo... Tu mérito, tu capacidad. ¿Cuál es tu mérito y tu capacidad? Pero es verdad que todavía estamos lejos de ahí. Yo lo que creo es que debemos crecer en eso, debemos crecer y formar a las personas, y formar en qué te hace a ti especial, qué te hace diferente y qué tienes en común con los demás, que eso también es muy importante. Hablamos siempre de las diferencias, pero también hay una parte muy importante que es todo lo que nos une. Todo lo que nos une. Entonces, el educar y el formar en esos valores para mí es fundamental. ¿Asunción? Pues sí, yo estoy convencida que el feminismo no es nunca una oposición entre el hombre y la mujer, entre la mujer y el hombre, en absoluto. Hay que colaborar, se enriquecen las dos mitades y tenemos mucho que aprender los unos de los otros. Son valores los que hay que enseñar y yo creo que en este tema concreto más medidas que ayudaran a la conciliación sí facilitarían esa igualdad, pero seguimos avanzando. Sin imposiciones, somos complementarios. Somos complementarios, sí. Sí, fíjate, perdóname Jesús, pero esto que has comentado, Asunción, totalmente fundamental, que tendemos a hablar de conciliación solo para mujeres y es fundamental defender la conciliación para todos, para hombres, para mujeres, para gente que tiene hijos, para gente que no. El equilibrio en la vida es fundamental y cuando hacemos que la causa sea global, la causa es más potente. Margarita, Asunción, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las dos. Ha sido un placer teneros aquí y muchas gracias a todos ustedes. La próxima semana seguiremos haciéndonos más preguntas. Buenas noches.